Sí, buenas, ¿qué hay? ¿Se oye perfectamente? Estupendo, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Mi nombre es José Arboledas, soy responsable de formación y proyectos especiales en Keiter. Y bueno, si no conocen Keiter, para que vean un poco la estructura que tenemos, estamos formados en un grupo donde partimos de Keiter, que nos dedicamos al tema de climatización industriales. Una empresa hermana nuestra sería Intercom, que se dedica al tema de refrigeración industrial. Y luego tenemos una tercera parte, sería Genac, que fabrica equipos para generación, para obtención de agua del ambiente. Es un proceso que se usa mucho cuando hay algún tipo de catástrofe o hay algún tipo de imposibilidad de conseguir agua potable. Bueno, pues estos equipos, mediante ciclo frigorífico, consiguen esa agua potable para uso humano. Bien, la charla que tenemos hoy habla de climatización integral y sustentable en el sector hospitalario. Es un tema muy amplio, es un tema denso. No vamos a dar una cátedra porque esto ya entra en el sector médico y, claro, ahí nosotros hacemos las premisas que ellos nos dan, pero, claro, ya se meten en temas que se escapan de lo que nosotros hacemos, que realmente es cubrir las necesidades que tiene un hospital a nivel de ventilación y de climatización. Bien, este sería el pequeño guión, parece muy amplio, luego no es para tanto, pero sí que quiero que queden claras cuáles son los puntos que vamos a tratar. Vamos a tratar de las exigencias fisiológicas e higiénicas, o sea, cómo tiene que ser el ambiente dentro de los hospitales, clasificación de locales, circulación entre locales, porque dentro de un hospital es cierto que hay muchísimos tipos de ambientes donde podemos encontrarnos con alguien que está inmunodeprimido, alguien que es infeccioso, con laboratorio, con quirófano. Son ambientes muy diferentes, ambientes con unas especificaciones muy comprometidas, porque estamos hablando de personas que directamente están en una mesa de operaciones o están, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, gente que se estaba jugando la vida en una cama y que al final, gracias a cómo se ha ventilado y cómo se ha hecho el tratamiento del ambiente dentro de un hospital, bueno, pues se ha ayudado a que salgan adelante. Esta sería la primera parte. La segunda parte sería cuando ya entramos fuerte, que serían en ambientes controlados, salas donde sí que las presiones y las subpresiones, presiones negativas y presiones positivas, toman una importancia vital para hacer que ese ambiente tenga las especificaciones que hemos comentado. Pasaremos rápidamente por laboratorio, sobre todo por un tema muy especial, que es el tema del formaldehído. Quirófanos, daremos también una pequeña pincelada, porque en quirófanos, por ejemplo, es uno de los aspectos donde, en mi experiencia con el sector médico, ellos han adelantado rápidamente a la normativa. Es de las pocas veces que la normativa no es que se quede atrás, sino que la normativa tiene que ir a remolque de las nuevas técnicas que hay por todo esto que ha pasado de la pandemia, donde realmente la gente ha empezado a pensar y a ver cómo para tener unas soluciones que hagan que sea real, porque no me he encontrado con una situación que no me he encontrado con un baño de realidad. Todo lo que estaba antes, que parecía un poco teoría, ahora ha tenido que llevarse a la práctica y ahí han pasado cosas. Entonces han pasado cosas, las cosas que han pasado que se ha mejorado en las técnicas que se tienen hasta ahora. Y al final hablaré de las nuevas tendencias que tenemos aquí en España, bueno, y a nivel europeo, que es la normativa, la 16798, que ya no habla solamente de sitios complicados dentro de un hospital, sino que habla del hospital en general, de la ventilación que vamos a usar a partir de ya mismo en cualquier tipo de edificio, pero que en un hospital toma mucha importancia por ser un centro de salud. Con lo cual, si no controlamos muy bien el ambiente que tenemos dentro de un hospital, malamente lo vamos a hacer en el resto de edificios. Bien, para seguir un poco la charla, vamos a veréis enseguida que vamos a trabajar con dos normativas que se parecen mucho por los números, pero no son las mismas. Las primeras nos habla de la exigencia fisiológica e higiénica. Todo esto cuelga de RITE, de Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificación, pero RITE no tiene tanta amplitud ni es capaz de soportar edificios convencionales y soportar un edificio como un hospital donde todo se magnifica y todo tiene que ser mucho más técnico, con lo cual delega contra normativas SUNE que están hechas proceso. La primera, la 100.713, que es la más genérica, nos habla de cuáles son las condiciones internas que tiene que tener cada una de las salas de un hospital. Tenemos que hablar, por supuesto, si hablamos de climatización, tenemos que hablar de temperatura del ambiente. Tenemos que hablar de humedad relativa. Si no hablamos de temperatura y de humedad, no estamos hablando de climatización, estamos hablando de otra cosa.
Pero ella también delega contra otra UNE, la 7730, donde habla de las incomodidades que nos podemos encontrar dentro de una sala. Esto se refiere mucho más a confort. He puesto uno de los casos más significativos y donde más se puede pelear contra él, que es el tema de las corrientes de aire. No podemos tener pasos de aire de más de 0,10, 0,15 metros por segundo, porque se provocan una incomodidad térmica, pero están más enfocadas hacia el confort. Por eso digo que todas estas normativas van delegando una contra la otra y se convierte un poco lioso, pero ya veréis como al final vamos quedando con dos normativas y veréis que es fácil distinguir una entre otras y sabréis dónde buscar lo que necesitáis. Esta normativa, la 10713, lo que hace es dividir el hospital en zonas. ¿Qué es lo que hacen ellas? Bueno, pues nos cuenta en su zona, el tema de la clase del local, lo veremos ahora después porque tiene unas implicaciones bastante más fuertes, pero lo que nos comenta es qué caudales tenemos que tener en cada una de las salas. Fijaros, luego lo veremos, pero ya os avanzo, que aquí habla de caudales en función de metros cúbicos hora por metro cuadrado de superficie. Luego veremos que esto en la siguiente normativa que vamos a ver cambia. Y ahí se forma un pequeño conflicto, pero al final, como siempre, ante dos opciones siempre hay que poner la más desfavorable. También nos habla de una horquilla de temperaturas que tenemos que tener dentro de las salas. Humedades relativas, son importantes las humedades relativas. Con la pandemia nos hemos dado cuenta que muchos virus, muchas bacterias, muchos hongos crecen en determinadas humedades relativas. La temperatura sí que la vamos a tener constante porque a nosotros la temperatura nos afecta mucho, la humedad relativa también, pero es un poco más variable, nos afecta menos, pero a esas formaciones de colonias sí que les favorece tener humedades relativas o muy bajas o muy altas, ¿vale? Entonces es importante tenerlas. Y bueno, también habla de presiones sonoras en un hospital, sí que es cierto que es importante, pero no es el caso que nos atañe. Aunque sí que es cierto que nuestros equipos tienen que estar preparados para no generar ruidos o vibraciones excesivas contra el edificio. Bien, en la clasificación de locales, si os habéis fijado antes, esta es la columna que he dejado sin comentar, porque la vamos a comentar ahora. Se habla siempre de clasificación de locales 1 o 2. Las clasificaciones de locales nos dicen cómo de exigente es ese local ante la climatización. En clase 1 se tienen consideraciones muy elevadas, mientras que en clase 2 son unas condiciones habituales, pero que siguen siendo bastante restrictivas. Esta sería la tabla que hemos visto antes, y aquí vemos cómo cada uno de los locales se clasifica en 1 o en 2. ¿Qué implica, por ejemplo, que un local sea clase 1 o clase 2? Para empezar, ya implica el tipo de filtraciones que tiene que tener. Clase 1 tiene unos niveles de exigencia mucho más elevados, con lo cual tendremos 3 niveles de filtración, mientras que en la clase 2 tendremos 2 niveles de filtración. Recuerdo que siempre la normativa, las reglamentaciones, lo normal, o en el 99% de los casos, es que sean leyes de mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nos piden es el mínimo que tenemos que cumplir. O sea, que realmente esto en un examen sería como sacar un 5 sobre 10. O sea, has aprobado si lo cumples. ¿Que de ahí quieres subir hacia arriba? Fantástico. Pero ese mínimo no quiere decir simplemente que con cumplir vale, sino que podemos hacer un esfuerzo en subir esa exigencia. Los niveles de filtración que se exigen serían: el primer nivel de filtración sería un filtro F5, el segundo sería un filtro F9, y en el caso de la tercera filtración, que sería la del local tipo 1, sería un filtro de tipo H13. Esta es la clasificación de filtros que tenemos aquí ahora mismo en Europa, o por lo menos en España, que va a variar dentro de poco, pero he querido mantener la que viene en la normativa para que no surjan errores. Lo normal es que luego estos tipos de filtraciones tipo F pasen a ser EPM1, en la clasificación que le corresponda, con la nueva normativa, las nuevas clasificaciones que vamos a tener en Europa, que se asemejan ya a las que tenéis allí, para clasificar los filtros. ¿Vale? También te dice, aparte de si tienes dos o tres filtraciones, también te dice dónde colocar los filtros, porque es importante, es importante. El primer nivel de filtración, lo primero que hace es parar todo lo que venga del exterior. Un tema muy importante, que a lo mejor, por lo menos aquí en España, no se tiene muy en cuenta, es dónde se ubican los edificios. ASRAE, yo pertenezco a ASRAE y conozco este tema. Uno de los condicionantes, uno de los estudios primero que se hace para hacer la climatización de un edificio es ver dónde se ubica. Porque si tenemos muchos contaminantes externos, nosotros vamos a limpiar nuestros ambientes con el aire exterior. Si tenemos aire exterior sucio, nunca vamos a tener aire interior limpio. Es lo que siempre digo.
tus manos estarán tan limpias como limpia esté el agua con la que te las laves. Si tienes el agua con agua sucia, nunca las tendrás limpias. Entonces, hay una componente de ese contorno de edificio que es importante conocer. De hecho, ya aquí en España estamos tratando ya no solamente con el contorno a nivel de material particulado, emisiones, sino que estamos hablando también de emisiones de radón, que son emisiones que salen del suelo hacia el edificio y que en España son el segundo motivo de cáncer de pulmón nacional, después del tabaco. Y no es mal sitio estar después del tabaco, porque el tabaco mata mucho, pero es que el radón mata más de lo que la gente piensa y es un completo desconocido. Entonces tenemos que tener muchos preestudios para ver cómo atacar la climatización y sobre todo la ventilación de un edificio. Bien, el primer nivel de filtración lo que hace es limpiar o hacer una limpia gruesa del material particulado o de todo lo que nos puede venir del exterior. Por tanto, se coloca siempre a la entrada, a la emisión de ese aire exterior o aquí habla de cajones de mezcla. Cajones de mezcla no es que sea una cosa muy aconsejada y mucho menos para estos temas, porque un cajón de mezcla ya implica un aire nuevo mezclado con un retorno. Y los retornos hay que tener mucho cuidado. Ya veremos que dentro de las clases los retornos no pueden ir donde quieran. Entonces es un poco complicado, pero la norma lo dice así y ya se lo he mantenido. El segundo nivel de filtración, perdón, sería después al comienzo del conducto de impulsión. Ya hemos hecho el tratamiento del aire en todas sus formas y ya empezaríamos a meter esa clasificación F9 para hacer la impulsión. Y luego la tercera, que sería la típica de la clasificación 1, será lo más cerca posible de la sala. Lo normal, esto por ejemplo en quirófano, que se usen este tipo de difusores donde tenemos el difusor rotacional y dentro de él nos encontramos con ese filtro H13 para que el aire caiga perfectamente puro dentro del quirófano. Cuando las cosas se ponen complicadas, también se pide que ese filtro H13 exista también dentro de la UTA, ¿vale? Una cosa muy importante de estos filtros, que luego veremos cuando se hacen las validaciones de sala, es que los filtros sean íntegros. O sea, no podemos tener un filtro que tenga una rotura o que tenga algo donde el aire pase y no se ha filtrado. Esa sería la integridad del filtro. Y luego la estanqueidad. Cuando colocamos un filtro, no podemos hacer que el marco bypasse aire, sino que todo el aire tiene que pasar por ese filtro. Entonces son dos aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta o en la UTA, en la manejadora, o en ese difusor que se coloca ya directamente dentro de sala para conseguir las condiciones o las exigencias internas de cada una de las salas. Bien, este sería uno de los ejemplos de un equipo Cater, donde nos encontramos, aquí no hay cajones de mezcla, aquí directamente el aire entra del exterior y se inyecta dentro de la sala. Y aquí se ven los tres tipos de filtraciones. Como he dicho, la normativa es simplemente un 5, con lo cual se puede superar y no ocurre nada. De hecho, es deseable. El primer filtro sería un F5. Nosotros ya directamente colocamos un filtro F7. Si colocáramos un F5, sería para que ese F7 no se colmate rápido, sino que el F5 proteja al F7, con lo cual ya tendríamos 4 filtraciones. Colocamos el F7, después del tratamiento se coloca el F9 y, en este caso, las necesidades exigían que también hubiera un H13 dentro de la UTA, con lo cual se colocó a posteriori del H13. Este cajón que veis aquí es un silenciador. Ese silenciador, como hemos visto antes, una de las exigencias que nos pedía la 10713 es que no hubiera ruido dentro de la sala. Un equipo como este, que mueva mucho caudal de aire, en un hospital se mueve mucho caudal de aire porque las necesidades así lo exigen, genera ruido. No tiene más remedio que generar ruido. Por lo que la inserción de este tipo de silenciadores es habitual y es deseable para que no se haga una transmisión de ese ruido al interior de la sala. Incluso ese silenciador se puede colocar también en la aspiración, porque el ruido puede revocar, con lo cual es más complejo, pero podría darse el caso, y hacer que toda esa transmisión de sonido cayera dentro de la sala. Bien, como hemos dicho, tenemos dos tipos de clasificaciones de locales, la clase 1 y la clase 2. ¿Qué ocurre con los aires entre ellas? Que este ya empieza a ser un problema, el problema básico que tienen los hospitales, que son aires contaminados que pasan a zonas donde no deben de estar y que pueden producir esas contaminaciones cruzadas, esos infecciosos que infectan a otras salas y que realmente, como son cosas que están en el aire, no son detectables, no las puedes
no tiene sensores, por ejemplo, con el caso del COVID, no tiene ningún sensor que te diga, está pasando aire de aquí a aquí. Entonces, se tiene que ser muy exigente en cómo fluye el aire dentro de los hospitales. Bien, como hemos dicho, teníamos la clase 1, la clase 2, de la clase 2. Esto, fijaros, primer fallo. Es la clase 1 la que puede ceder a la clase 2, disculpadme. La clase 1 es más exigente, con lo cual la clase 1 debería de ceder a la clase 2 y de ahí directamente habría que salir al exterior. Con lo cual, de la clase 2 nunca se puede pasar a la clase 1. Son ambientes, la clase 2 son ambientes menos exigentes que la clasificación 1. Y dentro de las circulaciones, solo se podrá circular aire dentro de su misma clase y si el departamento médico lo acepta, porque en principio no se debe. Esto ya es un tema que excede a la normativa y lo deja en manos del sector médico que digan si se pueden circular entre habitaciones de la misma clase o no. Bien, esta normativa, la 173, hace un mapa, vamos a decirlo así, donde se ven todas las salas o gran parte de las salas que componen un hospital y nos indica hacia dónde, o sea, esta sala con respecto a un quirófano aséptico, por ejemplo, una antesala de salida, hacia dónde fluye el aire. Obviamente, hacia un quirófano no debe de fluir nada. Un quirófano debe de estar totalmente sobrepresionado y no debe de entrar nada del exterior que sea de forma incontrolada. Con lo cual, siempre los aires van a pasar de zonas muy limpias a zonas menos limpias. ¿Vale? Este sería el ejemplo que he comentado, donde los quirófanos siempre van a ser zonas donde no puede circular aire entrante. Por ejemplo, del local de instrumental sí puede pasar a este quirófano, pero porque el local de instrumental está junto al quirófano, es casi una parte existente del quirófano. Se toma como una parte, casi como el mismo espacio. Entonces, este mapa de flujos de aire es importante tenerlo en cuenta para no cometer esos fallos. Bien. Hasta ahora hemos estado trabajando con esta normativa, con la 100-173. Y esto habla genéricamente de cómo tratar las dependencias o de cómo tratar un hospital en general. ¿Qué ocurre? Que dentro de los hospitales existe lo que se llaman ambientes controlados, salas de ambiente controlado. Estas salas son las complejas y aquí sí que ya tiene que pasar una nueva normativa que vino bastante a posteriori, donde nos habla cuáles son las exigencias y cómo hacer ese tratamiento de aire. Bien, lo primero, esta normativa, la 171-340, nos habla de cuáles son los riesgos que tiene esa sala de ambiente controlado. Porque dentro puede haber un infeccioso, puede haber un quemado, puede haber un recién nacido con dificultades, puede haber muchas tipologías y hay que ver qué tipo de riesgo se corre si no se hace un tratamiento controlado de esa sala. La más elevada sería el riesgo 5, que es muy alto, y luego pasaríamos a un riesgo pues alto, medio, moderado y ligero, riesgo 1, donde ya las exigencias son más bajas. ¿Cómo se clasifica esto? Vale. Pues la forma de clasificarlo depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, si estamos dentro de un quirófano, estaríamos hablando de dónde se hace la incisión, de cómo es de grande esa incisión. O sea, hay un montón de factores que la normativa también se le escapa, porque esto ya depende del sector médico, que es el que tiene que determinar el riesgo que tiene cada una de las salas. Hay un listado que os invito a que leáis muy despacito porque no es ni fácil ni es amigable, donde lo encontramos qué tipo de nivel, qué tipo de riesgo nos encontramos en cada una de las salas. Por ejemplo, un pasillo de infeccioso un nivel 1, ¿vale? Es bajo. Una esclusa ya empieza a tener más riesgo. Cuando empezamos ya con quirófano nos encontramos, incluso dentro de los quirófanos, veremos luego más tarde que tenemos dos tipos de quirófanos, los de alta exigencia y los de baja exigencia. En quirófanos de alto riesgo, el área protegida, que después veremos lo que es el área protegida, pero os avanzo que en la mesa de operaciones, es nivel 5. La periferia es nivel 4. Dentro de un mismo sector, que sería un quirófano, nos encontramos ya con dos riesgos diferenciados. Y ahora veremos por qué. Tenemos, por ejemplo, quirófanos convencionales, es un riesgo 2, son quirófanos donde hay menos exigencias. Os invito a que la leáis porque hay muchas cosas que a lo mejor hasta os pueden sorprender. Bien,
¿Cómo se clasifica ahora esto? Si antes vimos que había unas exigencias por las 100.713 genéricas para el hospital, ahora cuando tenemos zonas con niveles de riesgo, con estos 5 niveles de riesgo, ya la cosa cambia. Porque ahora hay que cumplir con la 100.713 y con la 171.340. Tenemos dos normativas que cumplir y, como lo he comentado antes, se cumplirá la más exigente. Lo primero es que ahora, si os acordáis, antes hablaba de que la renovación, el caudal de aire nuevo era metros cúbicos hora por metro cuadrado, era por superficie. Ahora estamos hablando de renovaciones completas de aire. Para un riesgo muy alto tendríamos 20 renovaciones mínimas, para un medio 15, depende cómo sea esa sala, tendrá más o menos renovaciones. Como he comentado en la anterior, en la que hemos visto la 100.713, sí que nos estaban hablando de caudales en función de la superficie. Aquí lo comparo. Son dos cosas completamente diferentes. Hablar de una superficie o hablar de una renovación en todo el volumen. Como he comentado, tendremos que cumplir con la más exigente y lo más normal es que la más exigente sea la 171.340. ¿Vale? ¿Qué más nos habla? Nos habla de la clasificación de la sala. Porque esto realmente se puede clasificar como una sala blanca, como una sala limpia. Nos encontraremos con sala ISO 5, ISO 6, ISO 7 o la ISO 9, o la ISO 8, que son, vamos a decir, dentro de la sala blanca o de la sala limpia, las menos limpias, ¿vale? Y fijaros como encima tiene dos formas de verlo. En modo operación, o sea, en instalación en reposo, esto quiere decir que el quirófano, por ejemplo, está completamente preparado, pero no hay nadie dentro. O en funcionamiento, cuando ya realmente se está realizando la operación. Tenemos dos tipos de clasificaciones. Y dentro de si hay que sobrepresionar o depresionar, en este caso siempre hay que sobrepresionar, nos encontraremos también con dos diferenciales. Uno más bajo, que es cuando la sala está en stand-by, que es cuando está sin nadie, preparada para que ya entre el personal, pero está, vamos a decirlo así, como en un stand-by energético. No está a tope, sino simplemente preparándose para que la gente vuelva a entrar. Es diferente a esta situación de reposo. Y luego cuando ya realmente está en modo operacional, cuando está realmente funcionando. Son dos diferencias bastante sustanciales. Como veis aquí, se multiplica por más de 3, aquí se multiplica por más de 2. O sea, son situaciones diferentes, pero que hay que tener en cuenta. Y por supuesto, también tenemos dos situaciones, bueno, aquí en este caso serían tres, que son cómo de limpio tienen que estar los ambientes. Si estamos en reposo, podemos tener aerobios mesófilos. Esto sería unidades formadoras de colonias. Te deja que se tenga alguno. Mientras que, por ejemplo, cuando está en funcionamiento, realmente aquí se dice no aplica es porque no se puede hacer una medición, porque si se está realizando una operación no va a entrar ningún técnico para realizar una medición, para colocar una placa de Petrio para ver cómo está el ambiente de esos aerobios, ¿no? Pero sí que es interesante ver el tema de los modos y la levadura. Directamente te dice que en las tres clasificaciones más altas te pide ausencia. Eso es complicado, eso es muy difícil. Por eso hay que tener un control muy estricto de esos tres niveles, que son realmente los quirófanos, donde no te dejan tener ninguna unidad formadora de colonias a nivel de MOS y levaduras. Bien, ¿quién hace estas certificaciones o estas validaciones de sala de ambiente controlado? Bueno, cuando se hace la primera vez, cuando se realiza la sala, tiene que ser un organismo externo. Cuando se realiza un mantenimiento, se puede ser externo o puede ser interno. Y luego, cuando se hace esa cualificación anual, también tiene que ser un externo. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante que se deja en manos de especialistas el determinar si la sala es o no apta. No es que haya una desconfianza, sino que es una forma de asegurar que alguien no interesado es el que realmente evalúa la sala. Con lo cual es bastante un tema serio. Aquí serían todos los parámetros ambientales que se tienen que medir y los parámetros de la instalación. Si veis presión diferencial, el tema de la presión diferencial aparece por todos sitios porque es muy, muy importante para determinar esos flujos de aire de qué sala a qué sala van. Sí, aquí tenemos un asterisco que es para temas de microbiología, donde sí que tiene su frecuencia específica en función de los riesgos, te dice cómo hay que trabajar en esa sala a nivel de mantenimiento o de validaciones constantes. Bien,
Ya empezamos con las presiones. Vamos a ver primero lo que es una sala de presión negativa. Una sala de presión negativa normalmente se trabaja en ellas cuando son salas de infecciosos o de contagiosos. Una sala de presión negativa lo que hace es que el aire que hay dentro no sale al exterior. Si aquí tuviéramos un enfermo, no nos interesa para nada que ese aire respirado por el infeccioso salga, por ejemplo, al pasillo. Con lo cual lo que hacemos es climatizar, inyectar la tasa que le corresponda de aire nuevo para la sala y tener siempre una depresión en una sala anexa, por ejemplo, en este caso podría ser un baño o una sala que se haga el proceso, que esté en depresión para hacer que ese aire fluya hacia de una zona sucia hacia otra zona más sucia, pero que no pase a zonas donde puede provocar infecciones o donde puede ensuciar ese ambiente. Este sería el caso de una sala sin nada más, pero la tendencia, bueno, el cómo se comprueba eso, antes se hacía con este tipo de aparatos, teníamos dos tubitos donde se colocaba uno en el exterior y otro en el interior, y aquí se marcaba la supresión o la depresión que tenía la sala. Esto es un poco complejo, con lo que ya se ha pasado a sistemas digitales, donde por medio del sistema de semáforos, pues si está en verde es correcto, si está en rojo es que hay un problema, porque no se ha conseguido la depresión, y es todo un poco más fácil, ¿vale? Bueno, como he comentado, esto sería una única sala, pero lo normal es trabajar con esclusas. Estas esclusas son una primera barrera y sobre todo se usan cuando hay locales que se pueden comunicar clase 1 clase 2. ¿Cómo trabajar en estas esclusas? Bueno, lo primero es que tiene que estar enclavada. Eso es fundamental. Yo no puedo hacer que esta imagen se cumpla. No puedo tener las dos puertas abiertas, sino que tengo que tener una, primero se abriría esta, con esta cerrada, cerraría y ya abriría esta, ¿vale? Esta sería una forma de esclusa normal. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cómo se puede mejorar? Haciendo que la esclusa tenga también una extracción al exterior. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que nada salga al pasillo. Repito, ¿para qué? Para que con ambientes sucios no ensuciemos ambientes limpios o con gente que no tiene infección. Con lo cual, siempre que tengamos que tengamos algo que queramos confinar, tendremos que tener presiones negativas. ¿Qué hacemos con las presiones positivas? Bueno, pues las presiones positivas son diferentes. En la presión positiva lo que intentamos es que la persona que está dentro, que puede ser un inmunodeprimido, una sala con un quemado, no nos interesa que nosotros seamos los que infectemos a él, ya no infectarlo, sino pensar que un quemado ha perdido parte de la piel, por lo cual cualquier cosa que toque su piel puede provocar una infección. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Hacer que nada entre dentro de la sala. Realmente un quemado o un inmunodeprimido no nos va a contagiar o en principio no nos debe de contagiar nada. Con lo cual lo que hacemos es inyectarle el aire más puro que consigamos, que es el que hemos comentado, que viene de la UTA, de la manejadora, inyectarlo dentro de la sala y sacarlo, pero evitando que por la puerta entren material particulado o cualquier tipo de sustancia que pueda afectar a esa persona. Como antes hemos comentado, lo podemos hacer simplemente en la habitación, que no es lo normal. Se puede trabajar también con esclusas, como hemos comentado, tienen que estar perfectamente enclavadas, o también mejorándolo, haciendo que este aire de esclusa también se vierta al exterior. Cuando estamos hablando de que vertemos al exterior, tampoco lo podemos hacer así porque sí. Habría que mandarlo de una forma filtrada y si pudiéramos hasta higienizada. Podríamos trabajar con algún tipo de sistema que hiciera que ese aire que sale al exterior fuera lo más puro posible. Bien. Bueno, ya hemos visto cuáles son las salas de presión positiva, las salas de presión negativa. Luego veremos cómo se consiguen, porque hay un problema que normalmente ocurre en estas salas y es que conseguir esas presiones no es fácil o la gente piensa que no es fácil. Ya veremos como simplemente un error de concepto y que al final conseguirlo es fácil. Otro sitio muy complejo de los hospitales son los laboratorios. En los laboratorios se trabaja con muchísimas cosas. Los laboratorios nos podemos encontrar de laboratorios de riesgo biológico, laboratorios que tienen compuestos que se evaporan. Entonces tenemos que tener siempre un control donde la ventilación y las extracciones sean muy, muy controladas. Estas extracciones siempre estarán, lo normal es que estén cerca de la puerta, lo que hacen es que tengan el local completamente en subpresión, ¿vale? Para que nada de lo que hay dentro salga. Si tenemos mesas o vitrinas donde se están realizando
ensayos también tendrán que tener lo que se llama una extracción localizada y todo esto verterlo al exterior. ¿Cuál es realmente un problema que tenemos dentro de los laboratorios? Pues un problema que tenemos dentro de los laboratorios, porque hasta ahora todo lo que hemos hablado de emisiones por personas, que serían... disculpadme un momento, que tengo un problema con la batería. ¿Qué ha pasado? Ahora, creo que ya está. Sí, de que se ha desenganchado, disculpad. Siempre hemos hablado de personas que sean infecciosas, de personas, de emanaciones de personas. Estamos hablando de ventilaciones, que lo normal habla de las ventilaciones por CO2. Vale. En los laboratorios tenemos un problema y uno de los más fuertes que existen ahora mismo es el tema de los formaldehídos. Dentro de los laboratorios se pueden trabajar con formaldehído, se puede trabajar con formol, y esto tiene un problema, y es que a nivel de agente químico, el formaldehído en el 2016 básicamente lo que producía era irritación en la mucosa, irritación cutánea. No era considerado como un agente químico, vamos a decir algo así como peligroso. ¿Qué ocurrió en el 2018? Que pasó a otra consideración. Si fijáis, aquí pasa de provocar sensibilizaciones a un C1b. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el 2016 era una sustancia probablemente cancerígena, se sospechaba que podía provocar el cáncer, pero en el 2018 ya sabemos que está en el grupo 1b, que es cancerígeno para los humanos, que tiene un peligro H350 que puede provocar cáncer, es un mutágeno, y otro peligro H341 que se sospecha que provoca defectos genéticos. O sea, ha pasado a tener una consideración muy fuerte, con lo cual ya dentro de las normativas o de las reglamentaciones a nivel de prevención de riesgos laborales debe de ser eliminado. Y eso es otro problema añadido, porque si antes, por ejemplo, podemos tener controles por CO2 para hacer las ventilaciones, ahora nos encontramos con que también tenemos que tener sensores de formaldehído. Y el formaldehído no solamente se da en los laboratorios, el formaldehído se da en bastante más sitios, tablero aglomerado, eso lo veremos ahora después cuando hablamos de la 1 y de la 16798, donde veremos que hay muchas más cosas en el aire aparte del CO2. Bien, pasamos a lo mejor a la sala más compleja, o que por lo menos requiere bastantes más controles, que serían los quirófanos. Un momentito. Perfecto. Vale. Dentro de los quirófanos, ya directamente nos vamos a encontrar con dos tipos de quirófanos. Antes lo vimos, que teníamos dos niveles de riesgo, o tres niveles de riesgo dentro de los quirófanos. Era riesgo 3, 4 o 5. Bien, normalmente los quirófanos se clasifican en tipo A y tipo B. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Como he comentado, teníamos varios quirófanos donde los niveles de riesgo oscilaban entre un riesgo 3 y un riesgo 5. Quiere decir que hay quirófanos, por ejemplo, un quirófano donde se realiza un trasplante, es un quirófano bastante más complejo que un quirófano donde, por ejemplo, se hace una apendicitis, vamos a decirlo así. No es una operación tan fuerte o tan grave como un trasplante. ¿Qué es lo que nos dice? Ya que sabemos los riesgos que está entre el 3 y el 5, el tipo B sería un riesgo 3, como hemos visto aquí. Un ambulatorio convencional sería un 3 y los quirófanos de alto riesgo, como hemos dicho antes, tendríamos un 5 en el área protegida, o sea, directamente en la camilla, y un 4 en la periferia. Ahora veremos qué quiere decir eso. Bien, pues lo que nos... Perfecto, sí, hemos visto que son de riesgo medio o muy alto. Bien, ¿qué quiere decir que tengamos una zona protegida y una zona periférica? Esta sería la zona protegida. Y el resto sería la zona de periferia. ¿Cómo se ve o qué debe de cumplir un quirófano para ser tipo A o tipo B? Si es de tipo A, la zona protegida tiene que tener bastantes menos gérmenes, porque sabemos que por mucho que queramos algo va a haber, tiene que tener 2/3 menos de gérmenes o 1/3 menos de gérmenes que la zona periférica. Aquí se permite que exista algo más, vamos a decir, de suciedad o de elementos en el ambiente que en la zona protegida. ¿Cómo se consigue hacer esto? Bien, bueno, para empezar, un quirófano tipo A tendrá más caudal, serán 2.400 metros cúbicos hora, con un mínimo de 20 renovaciones a la hora.
aquí está la diferencia en cómo sea de grande, tendremos que hacerlo o por renovaciones o directamente puede que con los 2.400 sea válido. Y un tipo B trabajará con un caudal menor, con un caudal de 1.200 metros cúbicos hora. No hay un mínimo de renovaciones, si os habéis fijado antes, sería lo normal que fuera 15, por ser un riesgo 3, pero la normativa no lo especifica, al igual como sí que lo hace en el tipo A, que sí que habla de 25 renovaciones mínimas a la hora. Bien, dentro de las validaciones, ahora vamos a ver cómo se consiguen esas zonas protegidas. Hay dos casos que me gustaría que los vierais. Hay más tipos, pero hay dos que son muy característicos de cómo funciona un quirófano. Nos indica perfectamente cómo el quirófano funciona a nivel de flujo de aire y a niveles de seguridad. Como he comentado, esto hay que echar un poco de imaginación, pero bueno, esta sería la camilla, donde tenemos esa zona protegida y el flujo de aire que viene desde el techo, desde la UTA, desde la manejadora, y zonas de extracción que hacen que ese aire se expulse. Bien, bueno, pues hay un test que se llama el Segregation Test, de una norma europea, la 16244, por ejemplo, en España no la tenemos traspuesta, sino que nos tenemos que apoyar en ella, que es la comprobación de la zona protegida. ¿Qué es lo que se hace? Se crea una polución controlada, sabemos lo que estamos emitiendo al ambiente de forma controlada, y lo que tenemos que ver es que el local, o sea, el quirófano, cuando está funcionando, hace que esa polución no entre dentro de la zona protegida. O sea, este trasvase de poluciones no debe de entrar en esa zona. Es una zona que debe de tener mínimo, que tiene que tener menos sustancias patógenas, menos gérmenes o menos ese material particulado que el exterior, que la periferia. Y la siguiente, que también es muy interesante, que realmente la que nos demuestra que ese flujo con el que estamos ventilando el quirófano funciona, es el recovery test. Ese recovery test lo que hace es que si antes hemos creado una polución en el exterior de la zona protegida, ahora la creamos dentro. Tenemos que ver que el flujo de aire con el que trabajamos limpia perfectamente esa sala. Con lo cual, esto es lo que tiene que ocurrir. Toda esa polución debe de salir al exterior. ¿Vale? Estas serían las dos de los test, a lo mejor más significativos o más gráficos de cómo funciona la ventilación de un quirófano. Todo esto, por supuesto, se consigue a base de ventilar, ventilar, ventilar. O sea, el binomio enfriadora, chiller, manejadora, siempre está aquí presente. Siempre tenemos que tener caudales de aire limpio suficientes como para hacer que todo el hospital pueda trabajar con estos niveles de seguridad. Bien, una instalación tipo sería esta. Esto es un equipo que se colocó aquí en un hospital de España. Creo que este caso fue el de Badajoz. Si habéis visto, es la misma que os he enseñado antes. Sería este ejemplo, donde ya vamos a ver todos los componentes que tiene dentro de que tiene la unidad de tratamiento, la manejadora. Sería de entrada y salida de aire. No cogemos aire de mezcla, no tomamos aire raro, no hacemos recuperaciones, aunque sí las hacemos, ahora veremos, porque la eficiencia energética también es interesante. No solamente que la seguridad biológica o que los ambientes sean correctos, sino que también tenemos que hacer que sea energéticamente viable. Un hospital yo creo que es el edificio que más energía consume, con lo cual tenemos que intentar que, bueno, si minimizamos un poco, pues que tenga menos impacto. Si lo analizamos por dentro, ya hemos visto que tendríamos estos tres filtros, que esto sería para una clase 1, tendríamos ese filtro F7, que coge el aire del exterior y le hace ese filtrado grueso. Tendríamos luego un F9, un H13, ese silenciador que he comentado para que no tengamos polución acústica dentro de las salas. Y cosas que tiene esta UTA un poco diferente, bueno, el tema de la batería de frío y la batería de calor, obviamente, tiene una batería de recuperación y tiene un humidificador. El humidificador es normal, porque como hemos comentado, tenemos que combatir tanto la temperatura como la humedad relativa. Tenemos que tenerla controlada. Lo normal es que por deshumectación no se nos baje demasiado. O sea, perdón, porque se nos pueda bajar demasiado. Con lo cual, este humidificador siempre va a mantener ese nivel de humedad relativa entre el 40 y el 60%, que es el deseable. Como he comentado, lo interesante es esta batería de recuperación. Si analizamos, hemos dicho que entre clases de salas no podemos intercambiar aires.
¿vale? Solamente podríamos hacerlo desde la clase 1 a la clase 2, pero no sería tampoco muy deseable, ¿vale? Con lo cual, aire que se coge de cualquier aire que se coja debe de ser expulsado. ¿Cómo se expulsa? Perdón, debe de ser expulsado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, este sería el aire nuevo, se inyecta dentro de la sala y en paralelo con este equipo se coloca otra auto más pequeñita, cuya única misión es coger, trabaja igual que de la otra forma, en este caso no cogería aire del exterior, sino cogería aire de retorno de la sala y lo que hace es pulsarlo al exterior. Y también está acompañada de otra batería de recuperación. ¿Qué hace esa batería de recuperación? Bueno, pues como he comentado, trabajan en paralelo. Este aire que viene de la sala tiene unas condiciones térmicas buenas. Es un aire que puede venir a 26, 27 grados, con lo cual las condiciones térmicas que tiene, echarlas al exterior no es deseable, sino que aquí lo normal, en cualquier otro tipo de sala o de edificio, será colocar un recuperador de flujo cruzado o un recuperador rotativo, pero en este caso no podemos. Un rotativo tiene bypasses de aire y un flujo cruzado no me da la seguridad de que no los tenga. Con lo cual lo que tenemos que hacer es esa recuperación por las baterías. Hacemos una recuperación simplemente térmica, el aire exterior va a pasar por esa batería de recuperación que hemos comentado y en un bucle de agua vamos a rescatar o recuperar parte de esa energía que teníamos dentro de la sala, con lo cual haríamos como un si estamos trabajando en modo verano, en modo frío, haríamos un preenfriamiento de este aire del exterior, que lo normal es que esté en condiciones bastante malas, o por lo menos aquí en España podemos conseguir temperaturas exteriores de 40, 41, hasta 43 grados. Si algo le quitamos, pues mira, esa parte que estamos recuperando. Esta es una forma muy inteligente de hacerlo. No es que tenga una gran eficiencia, pero algo por lo menos se puede recuperar. Bien, esta es la parte, el control, que es donde normalmente se provocan los fallos o las inestabilidades de los sistemas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el sistema es muy fácil, esta sería la unidad de tratamiento y estaríamos inyectando dentro de cada una de las salas y tendríamos ese control de sobrepresión o subpresión que deseamos. ¿Cuál es realmente el problema? Que la gente cuando lee la tabla, se habéis fijado, o habla de 20 pascales, 15 pascales, y lo que se suele hacer es mantener esos 20 pascales. Y esa no es la lectura. La lectura es que mínimo tiene que haber 20 pascales de diferencia. ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Y cuál es lo que nosotros hemos desarrollado, el software que hemos desarrollado en Cater? Pues un software que hace que no intentemos fluctuar en los 20, porque en cualquier momento va a caer, seguro que va a caer. Lo que hacemos es sobrepresionar algo más, por ejemplo, 40 pascales, 50 pascales, que no es una sobrepresión excesiva, ni mucho menos, y ante esas caídas por abertura de puertas, porque en algún momento alguna compuerta no es tan rápida para abrir o cerrar, esas caídas se recuperen rápidamente sin pasar por esa zona prohibida que es el diferencial mínimo. Ese es el gran problema que yo me he encontrado en muchos hospitales y es intentar siempre estar pivotando en esta línea y eso es muy difícil. Lo único que consigue es que las compuertas estén continuamente abriendo, cerrando y no se consigue nada. Tienes que trabajar inteligentemente y provocar una sobrepresión o una subpresión, que sería el diagrama cambiado, algo más elevada, donde tengas un tiempo de actuación. Eso nosotros lo hemos realizado desde el Departamento de Control, se han realizado este tipo de regulaciones, funciona fantásticamente y la gente está encantada y es simplemente cambiando ese pequeño concepto, ese concepto de no mantener, sino estar por encima. Bien, ¿cómo alimentaríamos estos equipos? Bien, pues esta es otra parte que es muy interesante. Ya entramos en la parte energética, ahora aún hay problemas energéticos fuertes y nosotros siempre apostamos por la bomba de calor, por supuesto, obviamente, pero de forma inteligente. Entonces, ¿qué es por donde siempre intentamos tomar soluciones? Bueno, pues por los equipos que son más eficientes. Y un equipo que siempre va a ser más eficiente que ninguno va a ser un equipo agua-agua. Y si encima le añadimos a eso una geotermia, fantástico. Estos equipos tienen muchísimo más rendimiento que un aire-agua o que un aire-aire. Y la virtud que tienen es esa, que podemos trabajar contra una geotermia que va a mantener muy estable durante todo el año la temperatura de su suelo, con lo cual este equipo no va a tener fluctuaciones en verano o en invierno,
siempre va a trabajar de forma muy estable, muy continua, y su funcionamiento tampoco se va a ver alterado por el día o por la noche. Por ejemplo, en un equipo aire-agua, en una enfriadora, las fluctuaciones de temperatura durante el día y la noche le afectan, obviamente. Pero este equipo no, siempre va a estar trabajando contra el subsuelo, con su con su campo geotérmico, y va a ser muy estable y además muy eficiente, el más eficiente que tenemos de todos. También podríamos trabajar con estas hibridaciones, que sería una aire-agua que se conecta a esta agua-agua para tener dos saltos. Podríamos hacer esa hibridación. Lo podríamos hacer con nuestro equipo Adriática. Lo podríamos hacer también con un equipo Argia. Ya depende mucho de cuál sea la potencia en la que estamos trabajando, ¿vale? O, por ejemplo, para altas potencias podríamos trabajar con equipos Ventia, donde ya veis que podemos trabajar hasta con 600 kilovatios. La Medea no llega aquí, pero sí que este equipo puede trabajar con 2 o 3 equipos en paralelo. Ahí se pueden hacer todas las combinaciones que se quieran, por lo cual es una combinación muy interesante para conseguir esos altos rendimientos o por ejemplo, altas temperaturas en agua que queramos conseguir para cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, para si quisiéramos obtener lo que aquí llamamos agua caliente sanitaria, domestic hot water, que exige que tengamos temperaturas de impulsión de agua, de acumulación, 60, 65, 70, incluso podemos llegar hasta los 75. También para combatir la legionela, otro punto muy importante dentro de los hospitales, no podemos ser focos de legionela, solo faltaba eso. Entonces podemos conseguir esa temperatura que necesitamos. Esto por un ejemplo que tenemos en el Hospital de San Juan de Dios de Zaragoza, donde gracias a nuestro equipo agua-agua y a que el hospital se entregó mucho a que todo el consumo eléctrico que tenían venía certificado como renovable, como de procedencia de origen renovable, consiguió ser el primer hospital de España con un clasificado como 100% sostenible. Y, por supuesto, no tiró de caldera, tiró de estos equipos. Cogió equipos agua-agua, se hizo una geotermia y energía limpia. Con lo cual, tiene cero emisiones. A este nivel tiene cero emisiones. Ya digo, el primero que se ha hecho en España se ha conseguido. Esto es un gran esfuerzo que han hecho, pero implica que si se quiere se puede hacer. No siempre hay que pensar en el dinero, por supuesto, pero hay momentos donde hay centros como son los hospitales que tienen muchísimas horas de funcionamiento. Cualquier inversión que se haga se va a amortizar enseguida, porque esas horas de funcionamiento son constantes, son 24/7, con lo cual siempre están funcionando. Bien, como último, sé que es mucha información y me tengo que ceñir al horario, tampoco me quiero exceder. Os voy a hablar de las nuevas tendencias, porque hasta ahora hemos hablado, todo ha sido quirófano, gente infecciosa, gente quemada, salas de UCI, sitios donde ya había una razón por la cual tener un control del ambiente y un control de la ventilación. Pero un hospital es un hospital y al final tiene muchas más salas que no son esas salas críticas y que debemos de controlarlo, No podemos hacer que un hospital sea un foco de malo ambiente. La tendencia que tenemos hasta ahora es la que nos marca RITE, que normalmente vosotros la conoceréis. Hay 5 métodos de cálculo donde se calculan las tasas de ventilación, pero todo eso va a girar en torno a esta nueva normativa, a la 16798. Esta normativa te da 3 métodos para hacer las ventilaciones, para calcularlas. Una será basada en la calidad del aire percibida, otra utilizando valores límites de concentración de sustancias, esta es la interesante, y otra basada en caudales de aire de ventilación predefinidos. Esto ya suena mal, predefinido, porque una sala se llame oficina o se llame gabinete médico, no todos son iguales. Cada uno tendrá, aunque tenga el mismo nombre, pero tendrá unas especificaciones y tendrá unas necesidades específicas. Y ahora vamos a ver dónde están esa discrepancia. El primero es muy similar, ¿no? Al final Rite y Asre han coincidido y en vez de ventilar solamente a las personas, ya se ventila a la persona y al espacio. O sea, tendremos un binomio entre cuántas personas están dentro de la sala, también la actividad metabólica también importa, aunque dentro de un hospital no es que sea decisiva. Bueno, se puede interesar a la de rehabilitación, donde a lo mejor el tema metabólico sí tiene importancia, pero aquí el binomio será ventilar a personas y ventilar el espacio. Para mí es un adelanto, pero ahora veremos que se queda un poco corto.
El siguiente sería el que hasta ahora se ha llamado de método de dilución, ya que cuando tenemos un contaminante controlado dentro de una sala, o sea, algo que sabemos que emite, tendremos que ventilarlo a él, con lo cual nos encontraremos con concentraciones internas, concentraciones de ese aire que viene del exterior, que normalmente es limpio, y tendremos una tasa de ventilación en función de la fuente emisora. Si tenemos una fuente, por ejemplo, un caso que siempre que siempre cuento es el laboratorio fotográfico, que no viene al caso, pero es un ejemplo de una sala con una fuente con varias fuentes fuertes de emisiones. Hay mucho químico, hay reveladores, paros, fijadores, hay una cantidad de químicos dentro que todos están emanando. Pues entonces, por lo cual lo que tenemos que hacer es ventilarlos a cada uno de ellos para conseguir un ambiente que sea adecuado. Bien, en este caso veremos que esto tiene una trascendencia muy alta. Tiene una trascendencia muy alta y es por lo que cuento ahora. El tercer método será uno que para mí es aún más insustancial, que es directamente por la sala se llama de tal forma, pues tienes una tasa mínima de ventilación en función de una categoría que todavía no está definida, pero siempre nos moveríamos en la categoría 1, categoría 2, serán como las actuales IDAS, donde te dicen cuál es el caudal que tienes que inyectar. Como he dicho, porque una sala se llama oficina, no todas las oficinas son iguales. Porque una sala se llama gabinete médico, no todos los gabinetes médicos son iguales. Con lo cual, la norma establece una frase que es bastante, a mí me encanta, pero hace que todo se complique un poco. En uno de sus anexos dice que, debido a razones de salud, el caudal de aire mínimo no deberá de ser inferior a 4 litros por segundo y persona. Eso es un caudal bajísimo. Me parece que estaríamos hablando de 4 por 3,6, 12 metros cúbicos hora y persona. Es un caudal muy bajo. Para mi gusto, un caudal muy bajo. Pero se cura en salud. Y dice, y debe cumplir con los valores de las directrices de la OMS, de la tabla, una tabla que viene, que ahora voy a enseñar. Directrices de la OMS. Esto es lo importante. ¿Qué nos dice las directrices de la OMS? Pues las directrices de la OMS nos dice que esto viene del 2010, pero ya hay modificaciones, por ejemplo, está de formaldehído, lo he comentado, donde te habla de cuáles son las concentraciones de depende qué sustancia en depende qué dosis. Por ejemplo, para el formaldehído tenemos 100 miligramos metro cúbico, pero para una exposición de 30 minutos. O sea, no para un constante, porque ya como hemos comentado, el formaldehído es cancerígeno, con lo cual ningún tipo de exposición es segura, ni siquiera esta. Pero si te dejan estar expuesto a esta concentración durante 30 minutos, que ya ha pasado a 15, en normativa española, ya ha pasado a ser 15 minutos, lo que se llama una exposición corta, y te dice, bueno, pues eso te lo permito. Pero estamos hablando de formaldehído, de naftaleno, de dióxido de nitrógeno, de hidrocarburos como por ejemplo el benzopireno. Estamos hablando de cosas que son más complejas. Pero es que vienen más. Lo que he comentado del radón. Ya hay que ver cómo ventilar el radón. Hay que ver cómo ventilar el tricloretileno. Pero es que la lista de compuestos orgánicos volátiles, lo que aquí se llama COPS y en inglés se llama BOF, es inmensa. Es inmensa. Aquí tenéis, bueno, por qué digo esto? Porque ahora sí que la sala, esta parte de la superficie de la sala toma importancia. Hasta aquí lo tenemos controlado con las personas, pero esto toma mucha importancia. ¿Qué ocurre si tenemos una sala, por ejemplo, donde tenemos mucho tablero aglomerado, donde tenemos muchas pinturas, donde tenemos moquetas, donde tenemos mucho plástico, donde tenemos una fotocopiadora? Todo eso emite. Y ahora hay que ver que no superen estas tasas. Con lo cual, ya casi que el único sistema válido sería este, el método de dilución. Tenemos que primero buscar todas las fuentes de emisión que tuviéramos dentro de la sala, y si estáis en un despacho, empezad a buscar lo que he comentado, pintura, barnices, tablero aglomerado, moquetas si tenéis, tejido, todo eso emite material particulado, todo eso emite formaldehídos, todo eso emite compuestos orgánicos volátiles. Con lo cual, habría que buscar esas fuentes y ver cuál es realmente la tasa de ventilación y sumarla a la de las personas. Porque otra cosa que también dice no lo dice la norma, pero que sí, que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo lo dice, es que no se mezclen. O sea, que sean tasas de ventilación aditivas
Porque los compuestos orgánicos volátiles tienen una propiedad y es que no sabemos lo que hacen. Entonces podemos tener uno controlado por ventilación, otro controlado por ventilación, pero cuando se juntan puede formar un tercero. Entonces, si ventilamos con un solo caudal, puede que nos lo llevemos todos, pero no sabemos lo que ocurre cuando se mezclan. Por tanto, todos esos caudales de cada una de las fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles debe de ser aditiva. Con lo cual nos podemos encontrar con tasas de ventilación muy altas. Simplemente una mesa de 1,8 metros cuadrados y una estantería no muy grande, si está hecho con formaldehído, triplica la tasa que nos indica esta normativa. Y es solamente para el formaldehído. Ahí ni siquiera he metido a la persona que está dentro. Con lo cual, esto es muy importante. De hecho, en el último congreso de ingeniería hospitalaria que se hizo en Valencia, sacamos, si queréis mirarlo con el móvil, sacamos este QR donde vais a entrar a una página web que hemos creado en Gator, donde aparecen de los materiales con los más habituales, con los que se trabaja en una sala, en un hospital, y hemos sacado cuáles son los compuestos orgánicos volátiles que emite cada uno de ellos. Si no, voy a pasar, ¿vale? Si no habéis pillado el QR, me lo pedís ahora y yo lo vuelvo a poner. Os vais a encontrar con algo así, ¿vale? Donde lo encontramos que, pues si tenemos, por ejemplo, pinturas con base de agua, techo acústico, tableros de partículas, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la tabiquería seca, lo que aquí llamamos un pladur, que sería tabique de yeso, que son muy normales, pues nos encontramos que tienen todos estos compuestos orgánicos volátiles y se están emitiendo y no duran un rato, sino que se comportan de una manera muy constante en su emisión durante años. Con lo cual, la ventilación en este aspecto es muy importante. Tenemos foco, vamos, de hecho, si entráis en vuestra oficina después de un fin de semana, cuando abrís la puerta decís, ahí va, abre la ventana. Bueno, pues que se ha formado una acumulación de todos estos compuestos orgánicos volátiles y que al abrir la puerta pues te ha impactado. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos que sí los puedes percibir por el olfato, otros no. Otros no. Yo siempre digo, por ejemplo, un coche huela nuevo, qué bien que huela nuevo. Bueno, pues eso tiene pegamentos, tiene colas, tiene de todo. O sea, todo lo que está oliendo, pues sí, huele bien o es agradable, pero no es muy sano, no es muy sano. Por ejemplo, en este tabiquería seca, uno que no encontramos era alfa-pineno. Si tocáis en el alfa-pineno, os lleva al Instituto Nacional de Estándar y Tecnología, donde os dice de cada uno de los compuestos orgánicos volátiles cuál es su estructura, nos da una serie de datos que luego habría que buscar en cada una de las normativas nacionales para ver exactamente en qué grado está. Si, por ejemplo, es cancerígeno, si es mutágeno, si, bueno, pues tampoco es para tanto. Y ver también en qué concentración, que es lo importante, en qué concentración lo puedo soportar o lo puedo tolerar para hacer que esa ventilación lo mantenga a raya. Lo complicado a lo mejor no es eso, lo complicado es saber qué materiales emite cada cosa. Por eso hemos creado esta tabla, para que sepáis de cada uno de estos materiales que son muy comunes, qué es lo que emite. Otro, por ejemplo, melaminas. Las melaminas son tremendamente comunes. Lo normal es que o por lo menos que en España es muy normal que una cocina, todos los armaritos que hay, toda esa parte que simula una madera o que es de color no sé qué, es una melamina. Bueno, pues la melamina tiene formaldehído también. Tiene una cola y todo eso emite. Por ejemplo, en la melamina, uno que hemos visto es el limoneno. ¿Qué es el limoneno? Si huele a pino, es pineno. Si huele a limón, es limoneno. O sea que los ambientadores, también tienen esta sustancia y no son sanas, ¿vale? Con lo cual, tenemos muchas sustancias que tenemos que empezar, a lo mejor ya no tanto, o sí, en todos los edificios, pero en un hospital es fundamental, porque un hospital no puede ser un foco donde una persona que entre con una insuficiencia respiratoria por inhalaciones de formaldehído, por inhalaciones de cualquier tipo de compuesto, se encuentre empeorado en su salud, ¿vale? Bueno, muchas gracias por su atención. Os pongo de nuevo que me interesa muchísimo que entréis en esta página y que veáis realmente todo lo que hay. Si tenéis alguna duda sobre esto, nosotros estamos preparando un software donde si nos dice o nos comentáis cuáles son los materiales que hay, porque hay materiales que, por ejemplo, no emiten, un cristal no emite, piedra no emite,
Un metal, pues un metal se emite si está tratado superficialmente. Pero si vosotros nos decís cómo está hecho vuestra sala, qué pintura tenéis en las paredes, nosotros podemos decir cómo ventilarlo para cumplir con esa normativa de la OMS, incluso superarla, porque lo interesante ya no es solamente que la OMS, ya todos hemos visto que la OMS no es que sea muy rápida en sus decisiones, sí, pero sí que nosotros tenemos, o vosotros, cada uno en vuestra ubicación, tendréis normativas nacionales de prevención de riesgos laborales donde os acoten esas exposiciones por concentración y por tiempo. Hay una de larga duración, que puede mantenerla en una jornada laboral de 8 horas durante un año y en principio no pasa nada, y otra de corta exposición. Entonces, si nos contáis cómo es vuestro despacho o cómo es vuestra sala de junta, nosotros os haríamos un cálculo de realmente qué tasa de ventilación, por supuesto, con una difusión correcta. Para eso Arra me gusta mucho cómo lo hace, la forma de ventilar dentro de las salas, si es de arriba hacia impulsiones superiores con retornos inferiores o impulsiones superiores con retornos superiores, donde los penaliza, tienes que subir la tasa de ventilación. Os decimos realmente cuál es la tasa de ventilación que tenéis que tener y veréis cómo las cosas cambian mucho. Y ya os digo, por favor, entráis y sensibilizaros porque lo que viene es fuerte. Cada vez se están descubriendo cosas más complejas, las insuficiencias respiratorias son fuertes y sobre todo pensar en niños, en personas mayores, en personas enfermas. No podemos tener ambientes que estén cargados de esos compuestos y que estén cargados de eso que parece o que pensamos que está limpio y que realmente no está limpio. ¿Vale? De nuevo, muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues si tenéis alguna pregunta ahora mismo o se la mandáis pasar ya a Damián o sin problema por correo electrónico y os contestaremos. Hola, José. ¿Sí? José, preguntan por preguntas Sí, sí. si se podría aplicar geotermia en un sistema integral de climatización para hospitales. Pues claro, lo que hemos comentado, el que hemos comentado, el San Juan de Dios, este trabaja con este equipo. Este sería una Medea, un equipo agua-agua, lo que se suele llamar el equipo. Bueno, nuestro no sería un equipo a 4 tubos, realmente tiene 4 tubos, pero bueno, un equipo agua-agua, condensado en agua o sea, condensado, a ver, tiene su zona geotérmica y sería condensada o evaporada en agua y luego la parte que aprovechamos sería condensada o evaporada también en agua para hacer un sistema de climatización para nuestra UTA, para la manejadora. Y por supuesto, vamos, de hecho, en Cater estamos muy por esta labor. De hecho, tenemos equipos muchísimo más grandes que trabajan en agua-agua y que se pueden conectar a una red de geotermia. Y por supuesto que se pueda, vamos, de hecho, no que se pueda, que se debe de hacer, o por lo menos yo lo plantearía a nivel de opción. Vamos siempre que se haga un estudio, plantear primero una geotermia con algo. Y bueno, luego compararlo, porque sí que es cierto que las geotermias son más caras. Pero ya digo, en un centro hospitalario con toda la cantidad de horas de funcionamiento, que son todas las del año, creo que las amortizaciones son interesantes. Incluso estos equipos, si se podrían crear esa red de geotermia o se podrían incluso pinchar a un district heating. O sea que ya hay muchas formas de trabajar con este equipo agua-agua. Pero la geotermia, por supuesto, muy deseable y en la que tiene más rendimiento y más estabilidad, lo que he comentado antes. Durante el año el equipo no sufre grandes fluctuaciones, con lo cual su trabajo es muy estable y a un rendimiento muy alto. José, te sigo comentando preguntas Sí, 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 sí. que nos llegan de todos los asistentes. Muchas Eh, gracias. ¿Cómo serían las salas para enfermos de COVID? Ah, vale, sí, sí. Vale, sí, el tema COVID es un tema complicado que, como he comentado en la charla, pues no ha pillado un poco a todos con el pie cambiado, pero que sí, que esta normativa, por ejemplo, sí lo puede tratar. Pensad que un enfermo COVID realmente ya directamente es contagioso, es infeccioso, con lo cual tiene que estar en una sala presión negativa. Tenemos que hacer que de esa sala no salga nada a los pasillos, con lo cual sería si no recuerdo mal, sería una sala en presión negativa de riesgo 2, porque es un infeccioso. ¿Qué es lo que pasa? Que se complica porque, claro, el COVID
lo que ha demostrado es que te deja bastante listo de papeles, como se suele decir aquí en España, te deja muy, vamos a decir, inmunodeprimido. O sea, que te puedes encontrar con que se te mezcla COVID con esa inmunodepresión. Con lo cual, hay como agravantes, hay casos en los que te puedes encontrar con situaciones complicadas. Con lo cual, ese enfermo que tiene simplemente COVID y está en una sala en depresión con grado de riesgo 2, se convierte en un 3, porque un inmunodeprimido es un grado 3, con todo lo que plantea eso. Un grado 3 ya implica filtro H13 y la exclusa. Con lo cual se complica un poco el tema. Se complica un poco el tema. Como he comentado, no ha pillado todo. Con el PIB algo cambiado y bueno, pues se ha hecho lo que buenamente se ha podido. Pero ya todo se va variando o va tomando el rumbo de hacer que que estas salas ya sean más comunes. ¿Alguna pregunta más? Mira, sí, nos preguntan por aquí, que puede ser interesante, ¿qué importancia tiene la estanqueidad de las salas controladas? Ah, sí, claro. Si quieres mantener una sobrepresión o una depresión, la sala tiene que ser estanca o tan estanca como se pueda. En cuanto tenga la más mínima infiltración, el aire fluye. Con lo cual, tener una sala que no sea estanca, 100% estanca, va a ser muy difícil mantener esa sobrepresión o subpresión. Y aparte el control de hacia dónde fluye va a ser también complejo. Con lo cual es fundamental. Es fundamental tener una muy buena estanqueidad de la sala, por supuesto. Veamos, déjame que repase Sí. brevemente. Y bueno, aquí a propósito de los filtros que comentabas anteriormente, ¿qué tipo de mantenimiento se aconseja para los filtros de la instalación? Bueno, los filtros, vamos a ver, los filtros son fundamentales. Si no tenemos filtros, para empezar, no hacen su labor de filtrar. Y segundo, es que un filtro que se colmata o un filtro que se ensucia no deja pasar el aire. Con lo cual no vamos a tener ni función de filtración ni función de ventilación. Como he comentado, sobre todo en los filtros, hay que tener, a la instalación hay que tener un cuidado, pero al mantenimiento mucho más, porque a la instalación normalmente se hace la cosa con más tacto, ¿no? En los mantenimientos puede ser que los mantenimientos se hagan de forma rápida y que no sean lo mejor, pero lo que he comentado, habría que respetar, habría que saber que el filtro es completamente íntegro, o sea, que no tiene perforaciones, que no tiene zonas donde el aire pase, que el marco sea completamente estanco, que no haya bypasses de ese aire, que directamente entre sin pasar por el filtro. Y bueno, todo eso hay que tenerlo controlado. Y bueno, y el control de los filtros, para saber si está sucio o no está sucio, por supuesto que tiene que tener un control de presión diferencial. Tenemos que conocer la presión antes y después del filtro. En cuanto suba de un umbral, sabemos que ese filtro está sucio y hay que cambiarlo, aunque no proceda por tiempo, eso es otra cosa. Pero sí que cuando esté sucio y provoque mucha pérdida de carga al paso del aire, hay que cambiarlo. Son parte esencial de la... Si importante es el caudal, el filtro es fundamental para que el aire pase entre en el hospital o en el edificio tan limpio como se puede. Te paso otra pregunta Dime. donde nos ponen respecto al control de humedad, ¿qué opciones tienen? Bueno, sí, claro, lo normal es realizar la modificación. Puede que nos encontremos porque pensás que en un hospital lo que hay es gente, con lo cual el que tengamos un defecto o sea, vamos a ver, nos podemos encontrar que la batería deshumedece, con lo cual nosotros lo que podemos hacer es aportar esa humedad. Sí que es cierto que hay mucha gente dentro que generan esa humedad, pero pensad que el aire conforme entra lo estamos sacando, con lo cual estamos sacando mucha humedad. Lo normal es que nos encontramos con eso, con defectos, con lo cual siempre se colocarán, bueno, pues podemos colocar un segundo, en este equipo, que sería el que realmente extrae,
se podrían colocar sondas de control de humedad que hagan, que nos digan qué es lo que está ocurriendo dentro. Y este humidificador que sea el que se active o se desactive en función de esa humedad relativa. Eso es algo que se implementa en estas autas, pero que lo tenemos en muchísimos más equipos y ese control de humedad es muy fácil, o sea, no hay ningún problema, es algo bastante usual que se implementen en equipos. Ante eso no hay ningún problema. Pues con esto sería todo de preguntas. Vale, Por la parte de preguntas, doy paso a Damián por si quiere clausurar la jornada. perfecto. No hay algún problema. Mm, Bueno, si no te importa, si no podemos oírlo, lo agradezco a todo el mundo que ha estado. Incido en que nos comentéis cuáles son las formaciones que queréis o cuáles son las charlas que queréis tener en un futuro. ¿Entra también? No. Vale. Si queréis rellenar este sondeo que estáis viendo, bueno, el sondeo ya finalizó, pero sí que es importante que nos digáis sobre qué queréis que os hablemos. Por ejemplo, aquí en España es un tema muy interesante, el tema del agua caliente sanitaria, ese domestic hot water, que, bueno, pues estamos en la sustitución de calderas de gas natural o de propano por equipos más de calor, pues ahora mismo, antes era una cosa extraña y ahora mismo es casi que el día a día. Entonces, creo que a vosotros os puede interesar. Hace poco hemos dado una charla sobre calidad de aire en hospitales, perdón, en hoteles. Si queréis que hablemos de algún tipo de normativa específica, de, por ejemplo, cómo evoluciona esta que hemos visto ahora, de la UNE, la 16798, cómo va a seguir evolucionando, si queréis algún caso, algún cálculo, por ejemplo, en el tema de la CS, que es realmente interesante. Si queréis, por ejemplo, calcular o cómo se calcula, bajo nuestra experiencia y bajo la normativa de la reglamentación que tenemos, cómo se calcula, por ejemplo, la demanda del edificio. Cómo se calcula la demanda de un bloque de vivienda con 70 viviendas y con viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. Bueno, ¿qué demanda tiene eso? ¿Qué demanda tiene eso? Otro tema muy interesante, por ejemplo, que a mí también me gusta mucho darlo, el tema de cálculo de desumectación de piscinas. Es muy interesante, es confort. Y aquí en España cada vez hay más demanda de piscina climatizada, sobre todo en tema de hoteles, en tema de spa. Bueno, pues nosotros realizamos ese estudio sin ningún tipo de problema, pero también me gustaría poder explicarlo para que vierais cuáles son los métodos que hay, cómo se puede tratar. Bueno, hay 1000 temas que se pueden tocar y que os agradecería que nos lo enviarais, tanto a Damián como a Francisco Gallardo, como a mí, que no sé si no he dejado aquí mi correo, pero bueno, mi correo es jarboledas, acaba en s, @gator.es. Y bueno, pues de verdad. No sé si se me escucha ahora. Ahora sí. Ahora sí, por fin. No sé qué Por ha fin, pasado. por fin. Bueno, nada, disculpas por el Nada, fallo nada, por Dios. tecnológico. Simplemente, bueno, un poco sumar lo que explicaba José a toda la interesantísima charla, que sé que a muchos le ha venido muy bien la información, y es una información que, nos guste o no, tenemos que tenerla cada vez más presente a la hora de realizar y calcular nuestro proyecto, ¿no? Los patógenos en el aire son cada vez más reales y ya nos vimos afectados hace poco, no sé si tienen memoria, que estuvimos todos guardados en casa, así que está muy bueno a la hora de tratarlos. No sé si lo habías comentado, José, porque tuve que salir y volver a entrar, pero bueno, la idea es armar más capacitaciones de este tipo, con información técnica y profunda, así que está bueno los que tenemos más contacto directo y demás, si quieren mandármelo al mail a damian@ciatema.com.ar o bien a proyectos@ciatema.com.ar, qué temas les gustaría que tratemos en las próximas capacitaciones para poder armarlas y que sean nutritivas y de interés de todo. Teniendo a Fábrica disponible para tocar todos los equipos desde adentro y cómo implantarlos en los proyectos, la verdad que está muy interesante para poder aprovecharlo todo. A muchos los conozco, hablo diarios, a otros no. Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de la capacitación. Y bueno, y José, muchísimas gracias por aguantarnos hasta estas horas, que sé que ya acabado de laburar hace rato. Nada, sin problema, encantado, encantado, encantado.
Bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en breve. Un saludo. Gracias, José. Escribí, temática, Muy bien. escribí. Saludos. Adiós. Dios.